Esta es Fujino. Una cosa curiosa sobre ella es que tiene una libreta dedicada únicamente a las ideas de sus mangas, lo que deja ver que es una persona dedicada y apasionada por dibujar sus historias. Esto se ve reflejado en sus historias trágicas pero divertidas en donde aspectos de la vida humana como el amor, la pasión, la pérdida y lo accidental están presentes. Pero obviamente ella no crea sus historias pensándolas con este nivel de profundidad. Después de todo, es solo una niña. Más bien parece que cuenta historias sobre las cosas que a ella le importan, las otras personas. Cuando está en el salón de clases con sus compañeros, parece ser otra persona. La niña que antes tenía un cuaderno de notas para no dejar escapar a sus ideas, quien antes parecía tener una profunda pasión por sus historias, se presenta a las demás personas como alguien grandilocuente, genial, como alguien que hace su arte como si no tuviera dificultad, como si no tuviera importancia. A pesar de que los mangas que hace Fujino tienen una conexión íntima con ella misma, decide hablar de sus historias como algo carente de valor. Al quitarle valor a su trabajo, Fujino es reconocida por sus compañeros como una genio. No es que sea una genio solamente porque sus dibujos sean buenos o porque sus historias sean divertidas. Lo es porque lo hace fácilmente. Lo que le importa a Fujino es eso, que los demás la reconozcan, que los demás la miren. ¿No te ha pasado? La forma en la que nos miran los demás nos da un lugar en el mundo. Puede hacernos sentir valorados, reconocidos, queridos, incluso amados. Nos pasa que cuando nos encontramos a un amigo en la calle, su rostro cambia súbitamente. Lo que pasa es que nos encontramos con una gran sonrisa, alguien que nos salude efusivamente. Nos hace sentir como que nosotros pertenecemos, pero también la forma en la que nos miran los demás puede hacernos sentir ignorados, juzgados, despreciados. Cuando llegas a tu trabajo y te sientas en tu lugar, ¿no te ha pasado que entre susurros, al fondo, alcanzas a escuchar tu nombre? Están hablando de ti. Nos hace sentir como si nosotros no mereciéramos existir. Esos ojos, la mirada del otro, es capaz de darnos forma, nos configura y nos estructura, nos moldea. La mirada que nos da el otro es capaz de animarnos a vivir y hacernos sentir que encajamos, pero también es capaz de matarnos, de provocar en nosotros una muerte silenciosa. Esto se ve reflejado en Fujino cuando los mangas de Kyomoto, compañera suya de la escuela, entran en el diario escolar. Fujino, acostumbrada a ser alabada por los demás, ahora pierde esa mirada cuando uno de sus compañeros dice que sus dibujos son simples en comparación a los de Kyomoto. Para Fujino, Kyomoto le robó el reconocimiento, aquello que la hacía sentirse querida. Sin querer, y desde la perspectiva de Fujino, Kyomoto usurpó su lugar en el mundo como una genio en el manga. Por ello, la pasional frustración de Fujino la lleva a no darse por vencida. Fujino quiere recuperar su lugar. Fujino, tomando la posición de rival para con Kyomoto, se deja llevar por la única crítica que había recibido hasta el momento. Fujino asume que, en efecto, si algo está mal con su arte, son sus dibujos. Después de todo, ella cree en la mirada del otro como algo verdadero. Les cree a sus compañeros y empieza a practicar su técnica de dibujo. Pero solamente eso, su técnica en el dibujo. Fujino olvida otros aspectos de su arte, como sus ideas nuevas para historias, o simplemente dibujar por diversión. Por ello, esperando el reconocimiento, le entrega a los demás su parte más íntima, más vulnerable. No solo la entrega, la prostituye a su desesperación de volver a ser mirada. Fujino abandona al lado humano, aquello que caracterizaba a sus historias, a su arte. En su búsqueda de volver a ser mirada por los demás, Fujino se aísla de los demás. Ahora, no puedo estar del todo seguro que esto es lo que hace valioso el arte de Fujino, pero de lo que sí puedo estar seguro es que al ver la primera secuencia de la película, ese cómic de Fujino acerca del amor, no pude evitar reír. Es gracioso, es divertido,
es honesto, habla del amor y de la pérdida, y se vuelve imposible no tener cierto cariño a esa primera tira cómica. En ese sentido, yo sí creo que el arte de Fujino es genial porque es humano, y eso es lo que ella decide dejar de lado a nivel personal. Al no ser capaz de superar a Kiyomoto, Fujino finalmente se rinde. Tras haber perdido el reconocimiento que siempre buscó y haber aceptado que perdió una pelea imaginaria que había estado llevando a cabo con su rival, Fujino simplemente deja de dibujar. Termina la primaria llevando a cabo lo que muchos consideramos una vida normal. Sí, volviendo a convivir con las demás personas, y libre de la presión de ser mejor en el dibujo, pero en su lugar abandonando la pasión por el arte, esa actividad con la que parecía tener una conexión espiritual. Todo cambia cuando Fujino accidentalmente conoce a Kiyomoto. Tras terminar la primaria, un profesor manda a Fujino a la casa de Kiyomoto para entregarle su diploma, excusándose en que ambas, si bien no eran amigas, habían trabajado juntas en la publicación de historietas en el diario escolar. Kiyomoto no abre la puerta al escuchar el timbre, por lo que Fujino decide entrar para entregar el diploma. Sin embargo, al acercarse a la entrada del cuarto de Kiyomoto, Fujino se da cuenta de que Kiyomoto también había estado dibujando mucho, incluso más que ella. Ahí, Fujino se encuentra con una pequeña hoja de papel con la que decide hacer una historieta sobre la curiosa situación de Kiyomoto. Una competencia de encierro en la que Kiyomoto lleva la delantera. Existe gente que la apoya a quedarse encerrada y gente que quiere que ella salga, pero que al final lo único que estaba pasando es que Kiyomoto había muerto hace mucho tiempo. En esa pequeña historia es posible que existan dos sentimientos distintos que compiten entre sí dentro de Fujino. Por una parte, Fujino odia a Kiyomoto por haberle quitado su lugar de fama, pero por otro, Fujino se identifica con Kiyomoto. Después de todo, Kiyomoto dibuja tanto como Fujino. Kiyomoto siente la misma pasión que Fujino. Fujino quiere ver a Kiyomoto, pero al mismo tiempo no soporta la idea de encontrársela. Entonces sucede lo insólito. La pequeña historia sobre la muerte de Kiyomoto se desliza detrás de su puerta. Fujino sale atemorizada de la casa, intentando simular que nada pasó. Intenta huir, pero Kiyomoto, quien sale corriendo de su habitación, la alcanza. Ahí se le revela a Fujino que, durante todo este tiempo, Kiyomoto admiraba a Fujino. Kiyomoto reconoce a Fujino como sensei. La reconoce como una genio del manga, digna de respeto, y admite que siempre fue fan de sus historias. Kiyomoto admite que es su admiradora y le pide un autógrafo. Ya que Kiyomoto no tenía un lugar en donde firmar, Fujino firma en la espalda de su bata. Mientras esto sucede, Kiyomoto reconoce su trabajo. Dando a entender que ella ama tanto sus historias que recuerda específicamente a sus favoritas. Pero finalmente le pregunta: ¿por qué, a pesar de contar tan buenas historias, Fujino dejó de dibujar? Fujino se tarda en responder, duda de lo que va a decir, y lo que sale de su boca es una mentira. Kiyomoto simplemente no puede con la emoción y lo quiere ver, pero Fujino le dice que es un proyecto que aún está en su cabeza, por lo que solo queda dibujarlo. Kiyomoto le repite que quiere verlo, y Fujino le dice que tal vez se lo mostrará. En este momento, parece que Fujino se da cuenta de algo al quedarse callada mirando a Kiyomoto. Sin embargo, la lluvia las interrumpe, por lo que Fujino y Kiyomoto se despiden diciéndose hasta pronto. Mientras Fujino camina de regreso a casa, es como si aquello que sintió en su encuentro con Kiyomoto, poco a poco, empezara a tomar sentido dentro de su cabeza. Fujino empieza a saltar, luego a bailar, y finalmente termina por llegar corriendo a su casa. Poco a poco se empieza a dar cuenta de lo que siente. Ella está conflictuada. Quien creía que se trataba de una enemiga era su mayor admiradora. Resulta que la persona por la que sintió una profunda envidia, quien le había quitado la mirada y atención de las demás personas, en realidad se veía inspirada por su propio trabajo. Se da cuenta de que Kiyomoto la admira, pero esta es una admiración distinta, una pasional, como su trabajo. Porque a través de los ojos de Kiyomoto, el arte de Fujino no suena como carente y poco profesional, para nada. A través de los ojos y la mirada de Kiyomoto, el arte de Fujino suena como lo que ella siempre trató de proyectar, un trabajo profundamente pasional, lleno de emoción que solamente se logró a través del esfuerzo. Kiyomoto mira
a Fujino y su trabajo como nunca nadie más lo había hecho antes. Fujino se siente admirada, pero ya no de la misma manera, porque el valor que perciben los compañeros de Fujino sobre su trabajo es siempre proporcional a los comentarios de prepotencia que ella misma dice sobre su propio trabajo. Lo hice en 5 minutos, estar todo el día dibujando me parece aburrido. Son mentiras que dice para mostrarse como alguien elevado por encima de los demás, alguien genial, pero al mismo tiempo menosprecia su trabajo. Kiyomoto no tuvo eso. Ella no tuvo una visión sesgada sobre el trabajo de Fujino. Kiyomoto solamente vio su trabajo por lo que es. Fue capaz de encontrar valor ahí al conmoverse con sus historias. Kiyomoto se dio cuenta de que las historias de Fujino sí conllevan un montón de esfuerzo y por sobre todo una increíble pasión en su trabajo. Lo que pasa es que Kiyomoto miró a Fujino desde una perspectiva más íntima, menos superficial, como nunca nadie lo había hecho antes. Kiyomoto no miró a la Fujino prepotente y grandilocuente. Kiyomoto miró a la Fujino real. Por esta razón, tras saltar y bailar bajo la lluvia, Fujino corre deprisa hacia su casa. Quiere llegar lo antes posible, no hay tiempo que perder. Al llegar a su casa empapada por la lluvia, ni siquiera se toma la molestia de bañarse o secarse la ropa. Se pone a dibujar, vuelve a sentir la urgencia y pasión por dibujar sus historias, pero ahora ya no está sola. Kiyomoto está ahí y le va a ayudar a contar su historia. Esta es Kiyomoto. Una cosa curiosa sobre ella es que no asiste a la escuela. Parece ser una persona que, contrariamente a Fujino, le aterra estar en presencia de otras personas. Esto se ve reflejado en sus historias. Más que historias, son secuencias de paisajes dibujados con gran precisión y técnica. Son preciosos. El motivo por el que no hay una historia en sus cómics se debe a que tampoco hay personajes. No hay conflicto. Todo es muy pacífico. A diferencia del arte de Fujino, pasional, centrado en aspectos de la experiencia humana, el arte de Kiyomoto es uno donde ella encuentra belleza en la tranquilidad y la soledad. Kiyomoto encuentra belleza en la soledad y eso se ve reflejado en su trabajo. Sin embargo, algo que ambos personajes tienen en común es que, al igual que Fujino, Kiyomoto también utiliza el arte para hablar de lo que a ella le importa. Ambas hablan de temas distintos, pero su arte es igual de íntimo. Ambas se ponen a trabajar en el manga para la competencia y ganan. Fujino dibuja los personajes y Kiyomoto los fondos. A través de esta dinámica se desenvuelven durante gran parte de su niñez. Se vuelven grandes amigas. En cierto momento, Kiyomoto le agradece a Fujino por haberla sacado de su cuarto. Kiyomoto pasó de estar sola a sentirse acompañada, a sentirse reconocida y conectada con alguien más. Kiyomoto admite que solo dibujaba porque no tenía nada que hacer en su casa, pero ahora que alguien la sacó de su casa, en el exterior, sus dibujos tienen valor. En ese sentido, el reconocimiento que Kiyomoto le dio a Fujino se le devuelve. Fujino también mira de regreso a Kiyomoto. La forma en que ambas se reconocen es bastante similar. Ambas veían a su arte como algo carente de valor, algo que se hace cuando uno está aburrido y quiere matar el tiempo. Sin embargo, ambas viéndose superadas una por la otra, se reconocen entre sí. Fujino reconoce que también el trabajo de Kiyomoto es uno muy valioso, tanto que en un principio le supuso una rivalidad, tanto que ahora trabajan juntas. Entonces, el trabajo de Kiyomoto también encuentra valor. Kiyomoto también es reconocida. Ambas encuentran en la otra una amiga, alguien semejante, y en ese sentido, Kiyomoto deja de estar sola. Ambas ganan tantas competencias de manga que su editor les ofrece una serialización. Ambas acaban de terminar la preparatoria y es un momento en el que tienen que decidir sobre su futuro. ¿A qué se dedicarán en el futuro? Una serie de manga les tomaría demasiado tiempo, por lo que queda implícito que, si deciden aceptar la oferta, no tendrán tiempo para estudiar una carrera. Fujino se emociona por la oferta, pero por otro lado, la incomodidad de Kiyomoto es visible. Durante la propuesta, el editor literalmente tapa a Kiyomoto. Parece que la conversación solo se da entre Fujino y el editor. Saliendo del restaurante, Kiyomoto le admite a Fujino que su deseo no es hacer una serie de manga, sino ir a la Universidad de Artes y pintar. Se revela que durante el tiempo que pasaron juntas, Kiyomoto encuentra lo que parece ser un mejor medio para transmitir sus sentimientos que el manga, la pintura. Kiyomoto confiesa que quiere independizarse de Fujino. Porque hasta este momento, Fujino actuaba en público por Kiyomoto. Cuando Kiyomoto es mirada por Fujino, en lugar de darse cuenta de que su trabajo tiene valor frente a las demás personas y que no debería de estar avergonzada por eso ni por su presencia en público, ve en su ídolo un lugar en el mundo.
Su lugar en el mundo es reemplazado por el de Fujino. Se vuelve dependiente de ella para tratar con las demás personas. En la calle, en la tienda, en el metro, Fujino siempre la acompaña para poder hablar por Kyomoto. Kyomoto se ve absorbida por la mirada de Fujino y por ello se ve eclipsada, secuestrada. Si bien Fujino juega un papel fundamental en esta dinámica, también es Kyomoto quien obtiene cierto beneficio de esto, porque después de todo, no es necesario que Kyomoto se enfrente a su terror de imponer su presencia frente a las demás personas si Fujino ya está ahí para prevenirlo. Por ello, existe cierto paralelismo entre Kyomoto independizándose de Fujino y Kyomoto queriendo hacer su propia obra artística. Si bien los fondos son importantes en una historia manga, estos no suelen ser el foco principal. Los fondos son un acompañamiento necesario para la narrativa de un manga, pero normalmente no ocupan el papel principal dentro de una historia. Que Kyomoto decida dedicarse a la pintura sirve para expresar que ahora es ella la que tiene cosas que decir. Ahora es Kyomoto quien tiene que decir algo. Quien quiere hablar por voluntad propia y sin depender de nadie, ahora es Kyomoto. Quien ahora encontró valor en su arte y está dispuesta a buscar nuevas formas de expresar su mundo interno, es Kyomoto. Pero Fujino no lo ve así. Lo primero que hace Fujino es discutir, gritándole a Kyomoto que es reemplazable. Kyomoto solo se desanima y parece que la conversación terminará ahí. Ambas se quedan calladas. Así termina todo. Así es como finaliza una bella amistad. Pero de pronto Fujino continúa hablando. Ella le dice a Kyomoto que dando a entender que eso es lo que importa. Lo que importa para Fujino a la hora de hacer arte es ser reconocido por el otro, es conseguir un trabajo. Kyomoto intenta responder, pero Fujino le interrumpe. No podrás vivir sin mí, conmigo las cosas saldrán bien. Estos son diálogos que dan a entender que quien tiene miedo de perder es Fujino. Fujino finalmente se está dando cuenta de que hay algo valioso en Kyomoto, y que a diferencia de como dijo al inicio de la conversación, ella no es reemplazable. Kyomoto no es para nada reemplazable para Fujino, y no es que Fujino disfrute esencialmente de que Kyomoto dependa de ella, es simplemente que Fujino no se quiere quedar sola. No otra vez. En un desesperado intento por hacerla cambiar de opinión, Fujino rompe el corazón de su amiga. El reconocimiento que Fujino le había dado a Kyomoto, una mirada hacia su trabajo que les permitía a ambas conectar y ser muy buenas amigas, lo que hacía que Kyomoto se sintiera menos sola, ahora ya no estaba. Fujino lo había destrozado. Ante esto, Kyomoto solo es capaz de llorar, y mientras mira al suelo, admite que las últimas palabras de Kyomoto son lo que en un inicio fue la esencia de su relación. Quiero dibujar mejor. Al perder a Kyomoto, Fujino pierde una parte de sí misma nuevamente. Fujino, sin darse cuenta, perdió a la persona con la que sentía que podía conectar a través de su trabajo. Y un reflejo de esto es que, al comenzar su serialización de manga, nuevamente entra en una etapa de desconexión de la realidad similar a la vista al inicio de la película. A veces se queda dormida en el baño, deja de cortarse el cabello, deja de hacer lo que hace por pasión. Incluso lo que se intercala entre los planos de ella dibujando son planos del ranking de popularidad de su manga, dando a entender que Fujino revisa continuamente el estado de popularidad de su manga. Fujino cayó en el mismo agujero. Necesita ser admirada. Necesita encontrar otra vez a alguien que la mire. Sin embargo, Kyomoto murió. Es en este preciso momento, y no en otro, que Fujino recuerda algo que Kyomoto alguna vez le comentó. Kyomoto quería aprender a dibujar mejor para poder dibujar más rápido y así aguantar el ritmo de publicación. Posiblemente, solo posiblemente, Kyomoto quería entrar a la universidad y aprender a dibujar mejor por Fujino. Después de todo, lo que las unía en un principio era el acto de dibujar, no ser mangakas en conjunto y generar ventas. Era la conexión a través del dibujo lo que las unía. Es posible que Kyomoto no esperara una respuesta tan agresiva por parte de Fujino. Después de todo, eran amigas. Fujino se encuentra en la antigua casa de Kyomoto, un paralelismo al inicio de la película.
La puerta, que nuevamente está cerrada, genera misterio. Otra vez la puerta se le impone a Fujino, tanto que ella se ve intimidada y prefiere no pasar al cuarto de Kiyomoto. Todo sigue igual, los viejos cuadernos de Kiyomoto siguen apilados. Entre las libretas, Fujino halla una copia de la revista para la que trabaja. Kiyomoto nunca dejó de admirar a Fujino, aún después de su discusión. Como si esto no fuera suficiente, al hojear la revista y leer su propio manga, Fujino encuentra un separador. No cualquier separador. Encontró la pequeña tira cómica que había hecho cuando era niña, la misma que inspiró a Kiyomoto a salir de su cuarto. Fujino se culpa por la muerte de Kiyomoto. Piensa que es su culpa que muriera ya que Fujino provocó que saliera de su cuarto. Bajo su lógica, si Kiyomoto no hubiese salido de su cuarto, no habría ido a la universidad, y por lo tanto no la habrían matado. Fujino piensa que su dibujo, que su arte, no hizo ningún bien, porque es que Fujino, después de todo, odia su arte. Pero su arte es siempre un reflejo de ella, de lo que a ella le importa, la pasión, el contacto humano. Por ello, de pronto su pasional tristeza la lleva a romper en pedazos su tira cómica. De nuevo, con un paralelismo al inicio de la película, el pedazo de la tira cómica que incita a Kiyomoto a no salir se desliza por debajo de la puerta de Kiyomoto. Súbitamente, el espectador vuelve a estar con Kiyomoto de joven. Es como si nada hubiese sucedido. ¿Por qué? ¿Por qué el espectador empieza a presenciar una versión alterna de la película que estaba viendo? Una en la que Kiyomoto decide no salir de su cuarto. Bueno, porque esa es, posiblemente, la cualidad más importante de un artista, la de imaginar. Fujino, como toda buena artista, hace todo lo que está en su poder con semejante derrota, con tremendo dolor. Imaginar una versión alterna de su historia, una en donde ella cree que las cosas salen bien. En esta versión de la historia, Kiyomoto decide quedarse en su cuarto y no abrir la puerta. Sin embargo, porque Kiyomoto haya conocido a Fujino, no significa que la pasión de Kiyomoto haya cambiado. Eventualmente abandona su miedo a las demás personas para terminar asistiendo a la Universidad de Artes. Ahí, dibuja y pinta mucho. Esta versión de la historia nos permite ver, tanto al espectador como a Fujino, que Kiyomoto, con o sin la compañía de Fujino, sigue siendo la misma persona, una apasionada por pintar paisajes. Incluso, la forma en la que esta versión de la historia se nos presenta es muy similar al estilo de historias que Fujino cuenta en sus manga. Fujino se cuenta a sí misma esta historia, una en donde deja que los personajes, en este caso Kiyomoto, tomen su propio rumbo, una en donde deja que la pasión humana exista y fluya de forma orgánica. Un día, mientras Kiyomoto está en un descanso, un narrador omnipresente aparece y empieza a narrar literalmente la historia. Esto es prueba definitiva de que lo que está viendo el espectador está siendo contado por alguien más. Alguien más está contando esta historia, y sabemos que estamos por presenciar el asesinato de Kiyomoto. Primero nos sitúan en el lugar de los hechos, segundo piso del departamento de arte, edificio de arte occidental. Una alumna se sienta a descansar en un sofá. Escucha un sonido metálico que viene de la escalera. No hay otros alumnos cerca. A las 11:19 am, un hombre entra y ve al alumno. Tiene una herramienta afilada. La encontró en los talleres. Dijo que iba a matar a todos los alumnos. Esta narración parece estar escrita como un informe policial, como lo que se dice en los noticieros. Son los hechos reales. Pero de pronto, los hechos reales son interrumpidos. El narrador se calla y aparece Fujino. Fujino sale de la nada solamente para detener al asesino a golpes. Fujino se imagina salvando a su amiga. Y entonces, el encuentro que tuvieron de niña se repite de la misma forma que en la realidad. Ambas volverán a trabajar juntas en un manga. Kiyomoto vuelve a su casa emocionada, con vida. En su estudio, vuelve a echarle un vistazo a las viejas historietas de Fujino. Las había estado conservando todas. Kiyomoto nunca dejó de admirar a Fujino. Entre una y otra, Kiyomoto encuentra un formato de historieta vacía. Ahí dibuja una historia que el espectador no alcanza a ver porque, una vez más, el viento la desliza a través de la puerta de su habitación. Esta historia llega a Fujino, la Fujino que perdió a Kiyomoto. Fujino recoge la historieta del suelo, la lee y se queda pasmada.
La historia que Fujino había estado imaginando, una en donde ella salva a Kyomoto, estaba ahí, dibujada. Esta historieta, llamada Look Back, firmada por Kyomoto, cuenta un acontecimiento ocurrente en el que, cuando Fujino salva a Kyomoto, termina con el pico del asesino clavado en su espalda accidentalmente. Esta historia, a pesar de ser firmada por Kyomoto, no parece haber sido dibujada por ella. Es apasionante, divertida y hasta chusca. Hay un estilo de dibujo en el que predominan las personas y sus diálogos, no los fondos. Bueno, esto se debe a que esta historia posiblemente fue dibujada por Fujino en realidad. La historia que se había estado contando no solamente la había imaginado, sino que también la había dibujado y ahora está en sus manos. Fujino hizo lo que un artista hace con su dolor, lo plasmó, imaginando una vida diferente en donde todo sale bien. Incluso, el estilo de dibujo de esta historieta y el de los mangas de Fujino de cuando era niña son similares. Definitivamente el arte es algo mágico, algo que conecta el pasado con el futuro a través de la imaginación. Entonces, Fujino agarra valor y con la esperanza de volver a encontrar a su amiga, entra en la habitación. Kyomoto, por desgracia, no está en su habitación, está muerta y la realidad es cruel. Pero enfrentarse a la realidad también puede ser encantador, porque una vez más, Fujino, al entrar al cuarto de Kyomoto, se da cuenta de que siempre tuvo una admiradora. Kyomoto siguió de cerca la serie de Fujino. Tanto fue así que incluso compró más de un solo tomo de cada número de su manga. Y entonces, como un acto puramente simbólico que había estado construyéndose desde el inicio de la película, Fujino decide hacerle caso al título de la historieta que dibujó. Fujino mira detrás de ella misma. Fujino recuerda una conversación que tuvo con Kyomoto cuando eran niñas. Fujino admite que no le gusta mucho dibujar manga. Es tedioso, cansado y tardado, a lo que Kyomoto responde con una pregunta muy obvia. ¿Y entonces, por qué lo haces? Fujino no responde a la pregunta y en su lugar aparecen una sucesión de imágenes. En las primeras, mientras suena un solo de piano, Fujino está completamente sola. Hace muchas cosas, tanto la vida cotidiana como enfocadas al dibujo, pero todas las hace sola. Y entonces, el solo de piano ahora está acompañado por un violín, y el trabajo de Fujino fue reconocido por Kyomoto. El trabajo de Fujino fue mirado. Fujino dejó de estar sola cuando conoció a Kyomoto, y Kyomoto dejó de estar sola cuando conoció a Fujino. Fujino no responde a la pregunta de Kyomoto. Entonces, ¿por qué dibujas? Pero los recuerdos de Fujino, lo que sintió en compañía de Kyomoto, son suficiente explicación. Fujino dibuja porque así fue como conectó con Kyomoto. Fujino dibuja porque Kyomoto fue capaz de mirarla como nadie lo había hecho en su vida. Fujino dibuja por amor a Kyomoto. Nunca es demasiado tarde. Fujino finalmente entiende el valor de la mirada de Kyomoto. Mientras llora, se da cuenta de lo que perdió. Ninguna estadística de popularidad será capaz de igualar la conexión que tuvo con su amiga. A través de su trabajo, Fujino conectó con alguien más. Y es esa conexión, ese componente humano, lo que la motiva a trabajar en un manga. ¿Por qué otra razón sus historias serían así? Historias en las que los seres humanos conviven, sienten, se ríen, se enemistan, mueren y se enamoran. Kyomoto ayudó a Fujino a poder ver eso en su propio trabajo. El gran valor que hay en sentirse reconocida, mirada, amada. La mirada que Fujino le había dado a Kyomoto se le regresó a ella misma al mirar detrás de ella misma. Al mirar en el abismo, nosotros también nos sentimos mirados por él. Con este nuevo entendimiento, este poderoso sentimiento, Fujino despierta de sus recuerdos mientras lee su propio manga, mientras aprecia su propia historia. Fujino se levanta y con cierta dificultad se va de la casa de Kyomoto. Toma el mismo sendero de regreso a su casa, igual que lo hizo aquella vez cuando era niña, con cierta prisa y decisión. Nuevamente, una Fujino inspirada y apasionada tiene la urgencia de llegar a su casa para poder dibujar. Al llegar a su estudio, Fujino pega en su ventana, frente a su lugar de trabajo, un formato vacío de historieta de manga, un recordatorio de Kyomoto. Se sienta en su escritorio y continúa dibujando. Fujino ya no dibuja porque quiera presumir sus dibujos al mundo. No dibuja porque tenga la ambición de ser popular. Ya no.
Fujino se ha dado cuenta de que alguna vez dibujó por Kiyomoto, que su verdadera motivación para hacer algo tan complicado como lo es el dibujo, es que a través de su pasión fue capaz de encontrar a alguien más que la apreciara por quien realmente era. Fujino se da cuenta de que Kiyomoto la miró como nadie nunca lo había hecho en su vida entera. Y ahora Fujino entiende que ningún ranking de popularidad es más importante que eso. Fujino dibuja por amor, por la conexión que alguna vez tuvo con Kiyomoto. Fujino dibuja porque se sintió mirada. Así como Kiyomoto alguna vez le preguntó a Fujino, nosotros entonces nos preguntamos ¿por qué trabajamos? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Muchos responderán, yo hago las cosas por mí mismo. Yo me he visto para mí mismo. Yo trabajo para ganar dinero y satisfacerme a mí mismo. Pero estoy seguro de que muchos otros se sentirán como Fujino. Como ya dije, la mirada nos moldea, nos da forma. La mirada de odio del otro puede ser terrible, puede matarnos, puede enseñarnos a odiarnos a nosotros mismos, puede dejarnos en un estado de soledad y desesperación que solamente quien ha permanecido todo un día callado entenderá. Puede hacernos despreciar nuestro lado más íntimo. Y entonces así que al odiar nuestro lado más íntimo, nos ganamos una mirada de aprecio. La gente nos admira y nos ama, pero ese amor, dirigido a la fantasía de la persona que nos gustaría ser, no es real. No somos verdaderamente amados porque al sacrificar nuestro lado más íntimo, nos sacrificamos a nosotros mismos. Pero pasa algo distinto cuando alguien mira nuestro lado más íntimo. Sí, es posible que nos rechacen, que nos odien, que nos aborrezcan, que incluso demos asco. Pero también es posible que cuando alguien mire nuestro lado más íntimo, aquel que siempre escondemos de los demás, nos topemos con la sorpresa de que en realidad podemos ser amados, ser verdaderamente mirados.